buenas tardes. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, en este campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativa y Humanidades, le agradece al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán la confianza de llevar a cabo la presentación del libro La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, aquí en nuestra casa de estudios. Sean todos bienvenidos. Me permito presentar a nuestro anfitrión, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, el doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández. La maestra María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán. El autor del libro, el doctor Ciro Murayama Rendón, autor de la obra y consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. La maestra Delta Alejandra Pacheco Puente, consejera electoral del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán. Bien, ahora me permito presentar y agradecer la presencia de la secretaria académica de nuestra facultad, la maestra Lucely Carballo Solís. Bienvenida. El contador público Fernando Balmes Pérez, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán del Instituto Nacional Electoral. El abogado Raúl Cano Calderón, vicefiscal especializado en delitos electorales y contra el medio ambiente. Bienvenido. Licenciado Israel Díaz Valadez, director proyectista del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Yucatán, en representación del magistrado presidente Miguel Diego Barbosa. Bienvenido. Presidentes, representantes e integrantes de partidos políticos, consejeros, consejeras, secretario ejecutivo del IEPAC, bienvenidos sean todos. Bien, ahora vamos a pedirle a la maestra María de Lourdes Rosas Moya nos dirija el mensaje de bienvenida. Sí, sí. Muy buenas tardes, buenas noches, ya casi. Es un gusto estar aquí con todas y con todos ustedes. Quiero agradecer al director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yucatán, el doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, como siempre, el apoyo que nos brinda para estos eventos académicos que realiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. En este caso, hemos invitado al autor del libro La democracia a prueba, elecciones de la posverdad, que presenta el consejero electoral del INE, el doctor Ciro Murayama Rendón, a quien también le agradezco que venga personalmente. Y bueno, también es doble gusto que el director de la facultad sea el presentador de esta obra, así como nuestra compañera Alejandra Pacheco, del Instituto Electoral del Estado. Pues sin más preámbulo, yo quiero ceder ya la voz a los presentadores de esta obra y agradeciendo a todos ustedes su presencia. Buenas tardes, cedo el uso de la voz ya a los presentadores. Bien, le vamos a pedir a la maestra María de Lourdes Rosa Moya nos acompañe ya como parte del presidium. Bien, y me permito presentar rápidamente al autor del libro,
Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó sus estudios ya hace algunos años, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo el grado en el año 2000. En Administración Pública ha prestado sus servicios como coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Fue asesor del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, y miembro del Comité Técnico de Programa de Resultados Electorales Preliminares de los procesos electorales federales en los años 2008, 2009, 2011 y 2012. Es profesor titular nivel A definitivo de tiempo completo, ahora con licencia sin goce de sueldo, de la Facultad de Economía de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, autor de varios libros y que hoy lo tenemos. Bien, pues vamos a darle entonces paso a nuestros presentadores del libro, iniciando con la maestra Delta Alejandra Pacheco. Bienvenida. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco, por supuesto, al doctor Carlos Macedonio, que siempre, como ha dicho la presidenta, nos ha apoyado en todos estos eventos, al doctor Murayama, que es una persona, en el caso de quienes le tenemos el gusto de leer y conocer, admirable en su trabajo profesional. Y hoy, pues sobre todo a todas las personas que están aquí presentes, ¿no? No hay diálogo, no hay academia, no hay discusión sin que nos involucremos todos, y sobre todo en temas que tienen que ver con la democracia. Y especialmente quiero hoy dar las gracias a todos los jóvenes, chicas y chicos que están ahí, porque en verdad que discutir los temas desde un nivel que tiene expertise y conocimiento, como en el libro que hoy nos toca presentarles, es importante y les da a ustedes las herramientas para valorar lo que tenemos hoy en el país, pero para ir más allá con lo que podemos siempre mejorar. Entonces, bienvenidos todos nuevamente. Y bueno, me toca la fortuna de presentar este libro. Y pensaba, cuando uno va a leer un libro y lo quiere recomendar, es delicado recomendar algo, ¿no? Porque implica que uno encuentre el gusto por el que va a presentar. Y cuando uno va a escoger un libro para leer y piense en la novela de realismo mágico del boom latinoamericano, sabe que puede encontrar a Márquez, a Isabel Allende, y sabe que quiere estar un rato viajando por esos símbolos. Cuando uno busca a Stephen King, sabe que quiere tener un momento de palpitaciones aceleradas y que luego no puedas dormir. Si buscamos entender aspectos de la política, entonces Hannah Arendt nos ayuda. Por ello, cuando uno va a buscar un libro sobre la democracia, es que tiene una inquietud sobre la realidad que lo involucra. Es decir, tiene una preocupación, una necesidad de entender lo que está sucediendo en el entorno público y sus consecuencias. Entonces, opta uno por textos que nos revelen un panorama amplio y crítico de la realidad, porque vas a invertir tiempo en poner sobre la mesa aspectos importantes de un problema que te significa, que nos importa. En ese sentido, en mi caso, tengo la fortuna de que este libro llegó a mí y me hicieron la invitación a presentarlo, lo cual agradezco. Y lo agradezco por lo siguiente. Desde mi caso, la preocupación de conocer lo relativo a lo que implica una visión actual de la democracia es parte de lo que engloba la función en un órgano electoral, pero no se limita a ello. Soy ciudadana también, convivo con mujeres y hombres que ven en la democracia un valor que debe traducirse en la forma en que se desarrolla la vida en nuestra comunidad y en nuestro país. He compartido con otros la experiencia y la lucha por mantenerla vigente. Estoy convencida, como el autor que hoy nos acompaña, que no es un tema acabado, pero sí es un tema necesario y urgente. Y en ese sentido, he dividido mi comentario sobre el libro en 3 aspectos. El primero es la necesidad de abordar el tema de la democracia y las elecciones en esta era de la posverdad. El segundo aspecto es por qué se haría indispensable su lectura. Y el tercero es a quién invitaría a leerlo. Y para hablar de la necesidad de abordar este tema de la democracia y las elecciones en esta era de la posverdad que tanto hemos cuestionado, cómo se maneja la verdad, qué valor tiene la verdad, qué noticias hoy, el famoso fake news, pues en este contexto, específicamente en nuestro país,
Nos ayudan a dejar claro dónde estamos parados los estudios del Latinobarómetro 2018, como lo menciona nuestro autor en el libro. En México el grado de satisfacción con la democracia se encuentra en el 16%, lo cual es más bajo que en el resto de América Latina, que es del 24%. Tendríamos que decir que oímos democracia en la mañana, en la tarde y en la noche, y que los chavos y las chicas que están estudiando en Derecho, la democracia es un tema muy hablado, pero no tan popular, al parecer, muestran los estudios. Además, la democracia no ha reportado como consecuencia una mejora en la economía y los índices de pobreza. Es decir, como señala el doctor Murayama, las condiciones estructurales sobre las que transcurre la vida de millones de mexicanos no se han modificado, lo cual resulta inquietante. Y en el mejor de los casos nos coloca en la necesaria revisión de lo que implica nuestra democracia actual y el valor que tienen las elecciones que hoy han logrado alternancia y en 2018, y esto, jóvenes, hay que valorarlo, ocurrieron de manera pacífica a pesar del clima de descontento y agitación social. Las personas que nos acompañan hoy, que no son jóvenes estudiantes, que estamos en otra etapa de la vida, sabemos lo que la democracia ha costado y ha implicado, lo que el autoritarismo dañó a nuestra sociedad y los recuerdos que todavía tenemos como heridas abiertas en este proceso de democratización del país. En resumen, el mismo autor revela la importancia de este tema en una frase contundente. Reconocer los avances democráticos no implica hablar desde el conformismo, sino expresar en voz alta una preocupación. Hay mucho que perder. Después de dejar claro la importancia del tema, diría yo, ¿por qué sería necesaria su lectura? Porque el autor, en su profesional trabajo de sistematización, con un lenguaje claro y accesible, con datos y tablas, nos regala una mirada particular sobre nuestra democracia y las pruebas superadas en 2018. No es la misma mirada que en otros textos. Es una mirada que toma posición en sus planteamientos y nos alerta sobre los avances y áreas de oportunidad en diversos aspectos que forman parte del proceso electoral, como un eslabón que fue producto de un recorrido de democratización del país y no como un resultado accidental o mágico. No fue una casualidad el proceso 2018, eso lo sostiene el autor con datos, estadísticas, reportes, tablas, sostiene que había todo un entramado ya normativo e institucional que permitió la transición. En su introducción, el autor nos ayuda a reconocer que los pasos políticos, sociales, institucionales y normativos que tanto han costado van acompañados ahora de nuevos retos para la democracia, es decir, no nos durmamos en nuestros laureles. A través del capitulado, el autor nos conduce de manera didáctica a un mayor entendimiento del entramado global que implica un proceso electoral. Desde el señalamiento de las alternancias, ¿y qué quiere decir esto? Cambia el gobierno, cambia de partido, no se mantiene hegemónicamente un solo partido en el poder, como un producto de normas e instituciones que garantizan el sufragio efectivo, pasando a través de los capítulos por lo que implica que la ciudadanía, es decir, que cualquiera de ustedes o sus vecinos cuente los votos. Pasa por aspectos técnicos que dan vida y soporte al proceso electoral, padrón, PREP, conteos rápidos. También involucra un análisis de los partidos políticos y su papel en la pluralidad democrática, los medios de comunicación, los debates presidenciales, que una vez más señalo, quienes vivimos los debates anteriores sabemos lo que implicó que fueran hoy debates más allá de los soliloquios. Pasa también por la justicia electoral y señala la importancia del federalismo desde los organismos públicos electorales locales. Con esta puntual disección del proceso y sus componentes, el libro entonces se vuelve un valioso instrumento de consulta y análisis. ¿Y a quiénes les podría interesar su lectura? Yo soy una convencida que la democracia nos importa a todos, pero creo que en este caso el libro puede, por supuesto, ser útil y ser una herramienta necesaria para hombres y mujeres que estén en un cargo público vinculado a la vida política del país
o que deseen participar como candidatos o candidatas en los procesos electorales siguientes, o sean partes de partidos políticos, instituciones o grupos sociales que participan en la vida pública, ya que aporta conocimiento puntual sobre los aspectos técnicos y políticos del proceso 2018 y su vinculación al andamiaje de nuestra democracia en las últimas décadas. Resultaría también interesante para los estudiantes en general que tienen inquietudes en el día a día por los procesos electorales y su implicación en la vida democrática y política del país. Cuando decimos que las cosas no van tan bien como queremos, tenemos que involucrarlos para realmente saber dónde estamos y a dónde vamos. Pero esencialmente se lo recomiendo a cualquier miembro de la sociedad, hombre o mujer, que tenga claro que construir una sociedad donde hasta hoy el mejor camino que conocemos para una transición pacífica del poder es una democracia que se cimiente en leyes, instituciones y participación comprometida de cada actor y de la ciudadanía, es una responsabilidad compartida entre cada uno y cada uno de nosotros. Y esto va definiendo la clase de comunidad y de país que queremos formar. Por ello les invito a leerlos. Como yo me llevo la palabra, me la doy. Es cierto. Bueno, ya en la ficha técnica decía que me tocaba un tema tan trascendental desde el mismo nombre. En la era de la posverdad. Esto significa que la democracia que estamos viviendo es una prueba, pero ¿una prueba de qué? Esa sería una primera pregunta. La otra, que es una conclusión que me parece también interesante, dice: a las democracias les acecha a la vuelta de la esquina el peligro de los retrocesos autoritarios. Una afirmación. Y en el título, que está en la parte de arriba y en la parte de abajo, está todo el contenido de la obra. ¿Por qué lo digo? Porque analizando la obra en cada uno de sus capítulos, el autor narra cómo en el siglo XXI se da una serie de cambios en el cual en el proceso de elección se da la alternancia con diferentes partidos. En el 2000 se creó un partido que no era el que estaba siempre en el poder, y él llama que tenía la hegemonía del poder durante muchos años, y que repite, y que luego el electorado regresa a un partido que ya había estado muchos años en el poder. Y en el 2018 se da otra alternancia de un partido diferente. Pero en ese transcurso de esos 18 años, porque pues el 2018 fue la elección, hay todo un proceso. ¿Y en qué consiste este proceso? El autor nos narra las reformas constitucionales y electorales que se dan para llegar a este proceso actual. Y habla de una serie de modificaciones a la ley del paso del COFIPE, el Código Federal, actualmente la ley de procesos electorales, como a nivel federal se atraen facultades que eran del Estado, como que las elecciones las lleva a cabo cada Estado, presidentes municipales, diputados, y el INE entonces se empieza a capacitar a la sociedad para ver cómo deben ser las elecciones, y las autoridades locales electorales se dedican única y exclusivamente a ver la vigilancia. Pero ahí no acaba. Ahí no acaba porque hay una serie de reformas que se dan no solamente a nivel legislativo, sino en la práctica. Uno de los temas que ya habló la maestra es los debates presidenciales. ¿Qué sucede en los debates presidenciales? Empiezan no con un debate,
sino como una mesa panel, y ahí coincido. Nunca se da el debate real que toda la sociedad espera, una seria reflexión, y que no debe ir en ataques personales, porque eso no conduce a nada. Lo que se debe debatir son los problemas que deben plantear precisamente para determinar si el programa que estoy proponiendo para la elección presidencial abarca todos los aspectos, desde el económico, desde el social, desde el tema de la justicia, de la función de justicia, desde el tema de la igualdad y otra serie de factores que en México, la verdad, todavía no tenemos esa cultura de debate. Se debate todavía, y creo que precisamente por la... Dije algo de... Está haciendo boicot. Bueno, pues el celular. Bueno, entonces decía, no tenemos debate, solamente se tiene la cultura de la crítica por redes sociales. Eso no es un debate. Un debate lleva algo más, lleva una argumentación, lleva un fondo. No es forma, es fondo. Y de fondo se deben debatir ideas con argumentos, y los diferentes tipos de argumentos, que es lo que necesita el país. Habla también el autor sobre cómo se abren los espacios para que en un momento todos los candidatos puedan tener acceso a difundir sus ideas a través de la radio y la televisión, los espacios de comunicación, los canales de comunicación, las candidaturas independientes. En esta última elección tuvimos un candidato independiente, más bien dos, una renunció después. Pero finalmente, ¿qué está pasando en este siglo XXI? Hay alternancia, hay modificaciones, hay democracia. La elección 2018 llevó a cabo una elección donde participó el mayor número de personas. Y como buen economista, el doctor Ciro establece datos estadísticos que son interesantes, pero también otros factores que se pueden tomar en cuenta, como es el hecho de que la población aumentó. El número de jóvenes que pudo haber votado también se incrementó, y que finalmente querían un cambio porque son de otra generación y ya estaban cansados de un candidato que venía de un partido político que en ese tiempo fue hegemónico. Entre los muchos factores que plantea el autor está también el hecho de que hay un tema muy delicado. Después de la elección de 2018, donde el INE llevó a cabo el conteo rápido, hizo un proceso transparente, capacitó a mucha gente, miles o si no bastantes, para poder ser a su vez presidente de casillas, de capacitación para llevar a cabo la elección. Hubo algo que el autor reconoce y señala y que muchos nos dimos cuenta. En la toma de protesta, el actual presidente dice al presidente al que ya dejaba el cargo, gracias por no haber intervenido. Y se hace el cuestionamiento del autor. No le dijo, gracias al INE por haber hecho un proceso transparente. No le dijo, gracias al número de votantes, al mayor número de votantes que participó y que en las urnas se metió un voto por un cambio. Que a lo mejor otras estarán repitiendo, pero ya lo votaron. Ya. Y que plantea una situación. Ahorita estamos hablando de lo que se dice, sí me dice la compañía, sí es cierto. Y dice, bueno, ahorita vamos a establecer que los próximos 3 años vamos a decir si una elección, si la gente decide, si en un momento dado me ratifican, o si no, me revocan el mandato. Eso no lo establece la Constitución. Ese es un discurso. Si nos preciamos de ser un Estado
constitucional de derecho democrático. Entonces tenemos que velar que el pilar, la piedra fundamental es nuestra Constitución, porque es la que nos organiza, y que la organiza todos los procesos, inclusive el electoral. Y déjame decir otra pregunta. A los órganos autónomos, independientes, el INE, la INEGI, las universidades, tenemos una reducción presupuestal. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué tal los órganos autónomos? ¿Qué tal es falsa de esa independencia? La democracia, que es la voluntad, como viene el concepto etimológico, el poder del pueblo, no queda reducida a una voluntad central, a la voluntad de un solo poder. Yo creo que sí. Y comparto la opinión y la preocupación del doctor cuando dice, los órganos independientes están perdiendo autonomía y enumera una serie de ellos. Yo agregaría otros. Pero bueno, ¿cuál es la función del presidente? Si estamos en la Constitución que establece una división de poderes, donde debe haber un equilibrio de poderes, o sea, no puede ser utilizado un poder para poder o centralizar en las manos de una sola persona el control y el poder, el destino de los presupuestos y el ejercicio, como se le llama en criminología, el control social de la sociedad a través de un poder. El libro plantea temas interesantes, datos estadísticos, en particular me gustó bastante porque combinó la parte legislativa, la parte desde el punto de vista de su profesión de economista con datos, pero también hizo una investigación de campo en donde tomó datos duros, precisos, y sobre todo la parte final, que es la conclusión a la que llega, que establece, estamos en un peligro. Por eso decía que al final dice, a la democracia les acecha a la vuelta de la esquina el peligro de los retrocesos autoritarios. Y cuando lo dice, es porque está pensando, creo que lo mismo que yo. En esta era de la democracia, en esta era de la posverdad, estamos avanzando en procesos, pero el resultado del proceso, lo que se obtuvo de un proceso, ¿seguiremos avanzando o vamos a retroceder? Pero eso ya no depende del INE ni de cualquier ciudadano que emitió un voto. Yo no quisiera alargarme porque tal vez todos quisimos escuchar al autor, que fue el que hizo la obra y que finalmente tenía bien clara qué se estaba realizando en este tipo de investigación, porque fue una investigación en la que también tuvo el apoyo de algunos profesionistas. Pero yo me quedo con una frase. Muchas veces todos conocemos aquella frase de soy yo en mi circunstancia, que dijo José Ortega y Gasset en su obra Meditaciones del Quijote, y todo el mundo la conoce, pero esa palabra, esa frase siempre ha sido incompleta. La frase completa que él menciona, Ortega y Gasset, en esa obra es: yo soy en mis circunstancias, y si no defiendo mis circunstancias, no me defiendo a mí. Lo mismo aplicaría como conclusión, parafraseándolo al concepto de democracia. Somos nosotros en nuestra democracia. Si no defendemos nuestra democracia, no nos defendemos a nosotros y al pueblo mexicano. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán por ser la sede de este acto. La verdad es que para quien hace un libro, espacios tan propicios para presentarlo como una universidad, las universidades son esos espacios donde se produce y se reproduce el conocimiento, donde se forman nuevas generaciones, donde moviendo, ¿verdad? Mire ahí, creo que se oye. Si lo deja así, está muy bien. Digo yo que las universidades son esos espacios donde el conocimiento se produce, se reproduce, donde se forman nuevas generaciones, donde con tolerancia, pero también con rigor científico, se deben discutir los hechos, formular hipótesis, demostrarlas, formular entonces tesis, aprender a argumentar y a debatir de manera racional. No hay mejor espacio para presentar un trabajo que una universidad. Yo les agradezco mucho esta oportunidad como profesor universitario, venir a una universidad pública, encontrar a la comunidad estudiantil, a profesores, pues hace que realmente yo me sienta como pez en el agua, así que muchas gracias. Y por supuesto también muchas gracias a quienes hicieron la presentación, a la maestra María de Lourdes Rosas Moya, que es la presidenta del Instituto Electoral del Estado, a la consejera Alejandra Pacheco, que ustedes ya han visto, ha hecho una lectura que agradezco, además que motiva la lectura de otros de mi libro. Por supuesto al doctor, al facultad Carlos Alberto Macedonio Hernández, ¿se oye sin micrófono? Sí. Lo haremos mejor así. Las distintas autoridades que nos hacen acompañarnos, a delegados del INE, del Estado, a compañeros de trabajo, tanto de López como del Instituto Nacional Electoral, pues muchas gracias a ustedes. Déjenme contarles un poco cuál fue la motivación de hacer el libro. Y en parte está en el título, cuando dice la democracia a prueba. ¿Y por qué está la democracia a prueba? En al menos dos acepciones. Doy la primera. En 2018 fuimos a la mayor prueba que ha tenido en su historia el sistema electoral mexicano, porque nunca había habido tantos cargos de elección popular. Nunca había habido tantos cargos de elección popular definidos en una misma jornada electoral y nunca tantos millones de mexicanas y mexicanos habían sido llamados a las urnas. Era una gran jornada de renovación del poder político en México, pero a esa jornada acudíamos en una sociedad pues muy insatisfecha con la realidad cotidiana, una sociedad molesta y con causas de sobra para estarlo, con la corrupción, con la inseguridad, con una economía que llevaba y que lleva décadas estancada, con una desigualdad estructural, con una pobreza que no se reduce. En ese contexto, además, pues había y hay una muy marcada falta de credibilidad hacia las instituciones y hacia las instituciones públicas en particular, y entre ellas, por supuesto, las instituciones electorales. En ese contexto de hartazgo, de desconfianza, de descontento, sin embargo, tuvimos una jornada electoral que transcurrió con toda ejemplaridad. Los perdedores rápidamente reconocieron al ganador, la gente salió a celebrar tranquila,
el presidente de la República reconoció la derrota de su partido, todos nos fuimos a dormir sabiendo que el lunes tendríamos la vuelta normal a nuestras actividades. Es decir, fue una fiesta cívica. ¿Cómo en ese país convulso, insatisfecho, incrédulo, se dio esa jornada electoral propia de un país escandinavo? Bueno, pues no fue una casualidad. Se explica porque México durante décadas se empeñó y se esforzó en construir normas, instituciones y procedimientos para asegurar el voto libre y secreto, para permitirse alternancias, para permitir que la gente votara en libertad y decidiera el rumbo político de su país. Esto que se dice fácil, sin embargo, fue una construcción que exigió décadas. No, y ahí hay una referencia al subtítulo, Elecciones en la era de la posverdad. Ahora le llamamos posverdad a lo que antes le decíamos mentira. Pero ¿contra qué mentira está militando lo que yo trato de poner sobre la mesa? Contra la idea de que el 1 de julio de 2018 México se hizo democrático. No, no es así. Como México era democrático y permitía el voto libre y secreto, se produjo ese resultado, porque así lo quiso la gente. No fue que el resultado nos hiciera democráticos, es al revés. Entonces, no fue un milagro que el 1 de julio de 2018 hubiera un triunfo, como si esto hubiera sido una aparición, una hermosa mañana, una luz en el Tepeyac, nos iluminó y nos volvió democráticos. En materia social no hay apariciones, hay evolución. Y ese pensamiento racional, el ir a la historia, el no abandonar los hechos, el no inventar ficciones, es lo que nos da la posibilidad de una conversación inteligente, que es lo que venimos a aprender a las universidades. Y podemos demostrar fehacientemente que esos procesos de cambio político habían empezado mucho antes en nuestro país. De 4 elecciones a la presidencia que llevamos en lo que va del siglo, en 3 ha habido alternancia. Y es más, en las últimas 2 alternancias, la del 12 y la del 18, el partido en el gobierno ni siquiera quedó en segundo lugar, quedó en un tercer lugar y en 2018 en un lejanísimo tercer lugar. Si fuera verdad que el gobierno manipula los comicios, pues no perdería y menos en ese tercer lugar. Y si vamos a ver lo que ocurre con las elecciones a las gubernaturas, simplemente las que han ocurrido entre 2015 y la fecha, casi el 70% de los triunfos se los llevan candidatos de oposición. ¿Eso qué quiere decir? Que hay el doble de probabilidad de ganar una elección si estás en la oposición que si eres gobierno. Y en las elecciones de 2018, de 1.601 municipios que se renovaron, en más de 900 hubo alternancia en el 60%. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema electoral está cumpliendo con su cometido, que permite que la democracia sea, si quieren, en la definición minimalista de Karl Popper, que decía que la democracia es ese sistema que nos permite deshacernos de malos gobiernos sin derramar sangre. Bueno, pues eso están haciendo los mexicanos una y otra vez. Se hartan de un gobierno y lo quitan, no quemando el Palacio Municipal, no en insurrecciones violentas, sino de manera institucional, pacífica y libre. Aparecen con su credencial para votar, se meten a la mampara y ahí echan al gobierno que no les satisface. Y eso está ocurriendo una y otra vez y venía ocurriendo en México desde hace años. Negar esa realidad, que además implica que hubo
crítica al gobierno para que la gente se hartara. Y esa crítica fluyó por medios de comunicación que ya no están al servicio del poderoso, porque hay prensa diversa, ya no hay un solo actor político que goce de la unanimidad de los medios de comunicación. Hay partidos políticos que se pueden formar para legítimamente competir contra los que están. Tan es así que Morena hace 6 años no existía y se formó en este régimen constitucional, en estas reglas del juego. El INE le dio el registro, no porque el INE le regalara nada, sino porque hicieron su organización, pero estaban las puertas abiertas para que esa organización alternativa se fundara. Compitiera en 2015 por primera vez, quedó en 4º lugar, tuvo recursos públicos, tiempo en radio y televisión, todas las garantías que deben de tener las minorías para competir políticamente. Y en 2018 fue gobierno. Ese cambio que permitió abrir el sistema de partidos, crear un medio ambiente libre para la crítica al poder, que permitió la formación de organizaciones que ellas mismas de sus distintas agendas fueron colocando temas críticos al gobierno en materia de derechos del medio ambiente, de las minorías sexuales, por supuesto de las mujeres, de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Todo eso fue lo que nos creó el ambiente democrático que después llevó a que la gente fuera optando por distintos gobiernos. Y negar eso, decir que todo empezó en un día cero, esa visión adánica de la historia, donde de repente aparecen de la nada Adán y Eva, no se corresponde con la realidad y es incluso una falta de respeto a las generaciones de mexicanas y mexicanos que lucharon por los derechos democráticos, que dieron batalla, incluso contra gente que hoy, quienes niegan el cambio democrático, estaban en el partido hegemónico autoritario cuando estas gestas comenzaron, por lo menos desde el 68. Entonces, ese es parte de lo que quiere este libro cuestionar. No es cierto que todo empezó o que tuviéramos una casualidad, que todo empezó un día, evolucionó. Y esa evolución se debe a la lucha de diferentes corrientes políticas, de diferentes generaciones de mexicanos, y nadie puede escamotearla y menos puede apropiarse de ella, decir que la democracia es obra de una fuerza, de un partido o de un individuo. Es una conquista social que nos pertenece a todos y por eso todos debemos de preservar. Segunda mentira es que el resultado, como el resultado fue tan amplio, no hicieron fraude, porque podía haber fraude. Falso de toda falsedad. Como no hubo fraude, con toda pulcritud se expresó el resultado. Y no hubo fraude porque, a diferencia de lo que ocurría en 1988, por ejemplo, aquí sí tuvimos un padrón electoral confiable. Y así van los capítulos del libro demostrando dónde están los pilares que nos permiten tener elecciones genuinas, libres, limpias y auténticas. Padrón electoral confiable. No hay un solo ciudadano que haya ido a sacar su credencial para votar que se le haya negado por su militancia política. Y nadie puede votar 2 veces por un mismo cargo de elección popular. Se dice fácil, pero ya hay más de 90 millones de mexicanos inscritos en el padrón, todos ciudadanos de carne y hueso, no falsos. Y a nadie se le ha quitado su derecho político. Tenemos ciudadanos que votan y que cuidan los votos. Fueron nuestros vecinos los que estuvieron como funcionarios de casilla. Ellos instalaron la casilla, recibieron a sus vecinos, los identificaron, les entregaron las boletas, luego contaron los sufragios, llenaron de su puño y letra las actas con los resultados. Esas actas se publicaron la misma noche de la elección, todas. Más de 750,000 porque hubo
por todas las elecciones que se tuvieron ese día, en internet, soportando los datos del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, para verificar cuál es el soporte de cada dato, de cómo se iban contabilizando. Hubo conteo rápido para la misma noche de la elección, decir quién había ganado. Y a las 11 de la noche salió Lorenzo Córdoba y dijo, estos son los datos. Hubo campañas altamente disputadas. Se les dio financiamiento público para que no hubiera asimetrías insalvables, para que no fueran las diferencias de dinero lo que hiciera favorable o desfavorable la cancha para alguno de los jugadores. Se les dio acceso a la radio y televisión. Se hizo un monitoreo de los noticieros para que no hubiera sesgo por parte de las cadenas informativas hacia algún candidato en especial. Se motivaron, ya se decía, los debates. Hubo fiscalización a los recursos de la campaña, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso que está previsto en la ley y en la Constitución operó para tener esas elecciones. Bueno, bien vistas las cosas, el que México tenga elecciones limpias, como las tenemos desde hace un par de décadas, con toda claridad, un poco más, es una excentricidad histórica en la vida de nuestro país. En los 200 años de historia como nación independiente que tenemos, no ha estado en el gen de la República Mexicana la vida democrática. Casi siempre el acceso al poder se ha resuelto por otros mecanismos, por levantamientos militares, y ya luego las elecciones servían para, digamos, formalizar lo que el campo de batalla había decidido, siglo XVIII, XIX, buena parte del XIX, parte del XX, hasta la época posrevolucionaria, donde teníamos elecciones, donde no había ninguna certeza para los actores, salvo que todos sabíamos que antes de que se convocaran las elecciones, quién iba a ganar, el que estaba en el poder. No había posibilidad para las alternativas. Bueno, entonces las elecciones genuinamente competidas, propiamente, el relevo propiamente democrático del poder, empezó a ser relativamente poco. Y hoy no hay un solo cargo de elección de presidente municipal, sea el municipio más remoto que ustedes imaginen, de diputado local, de gobernador y por supuesto los cargos de elección popular a nivel federal, no hay uno solo de ellos que no se deba a una elección limpia. Y eso es lo que es una excentricidad histórica. Por eso, porque la democracia no ha sido el estado de cosas natural en nuestra vida como país, es que hay que valorarlo. Hay que valorar esos avances. Pero no valorarlo para decir, bueno, pues qué bien hemos hecho las cosas, campanas al vuelo y ya. No, yo lo digo, como ya lo apuntaban los comentaristas, desde la preocupación, desde lo que hay, el riesgo de perder, porque en la historia de las sociedades nunca hay algo que se consiga de una vez y para siempre. Y México ha vivido estos años de vida, ha tenido estos años de vida democrática en un contexto donde las cosas no han ido bien en materia económica, no hemos generado mayor crecimiento, mejores empleos, mejores salarios, no hemos abatido la corrupción, ni la desigualdad, ni la pobreza, y en cambio hay cosas en las que hemos ido para peor, en particular la inseguridad pública. Bueno, pues es normal que la gente no esté satisfecha, pero hay que tener cuidado
de que la insatisfacción en la democracia no se nos vuelva insatisfacción con la democracia o contra la democracia, porque esas pulsiones están ahí a la mano. En el mundo lo podemos ver. La insatisfacción de las clases medias, blancas, deprimidas en su calidad de vida por la política de los últimos años en los Estados Unidos, no llevó a que hubiera un reclamo contra la reducción de impuestos que afectó los derechos sociales en Estados Unidos o contra la desregulación del sector financiero que generó la profunda crisis de 2008 y que destruyó empleos a diestra y siniestra. No, ¿hacia dónde se fue el reclamo? Hacia el discurso simplón, elemental y peligroso que identificó el origen de todos los males, en el que es diferente, en el latino, en el inmigrante, en el que tiene otro color, otra religión. Y eso lo vemos en Brasil, lo vemos en Turquía, lo vemos en Polonia, lo vemos en Hungría, es decir, el resurgimiento de los valores antidemocráticos contra la tolerancia, contra el que es distinto, contra el que piensa diferente, contra el que tiene una religión distinta, contra el que tiene otra preferencia sexual, contra la mujer que reclama igualdad, y esas son pulsiones antidemocráticas que se reproducen aquí y allá, y México no está fuera del mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado respecto a lo que podemos perder. Yo creo que desde ese punto de vista, la agenda de lo que debemos pensar para nuestro país está más allá del tema electoral. Cada que hay elecciones, decimos, otra reforma electoral. Ya, llevamos demasiadas. El problema no está ahí. Ya resolvimos cómo llegar al poder. Discutamos para qué se llega al poder, cómo se ejerce y qué resultados da. Ya no le estemos dando vueltas a la noria electoral, qué mareo. Pero además, porque ahí no está el problema, salvo en un tema. Déjenme decir rápidamente cuál es el único aspecto en materia electoral que yo creo que sí es un lastre todavía para nuestra democracia. Y es el tema de la sobrerepresentación en el Congreso. Como el presidente ganó la elección con toda claridad al obtener el 53% de los votos, pues todos nos quedamos con la impresión de que eso fue un triunfo muy fuerte, incontestable, y lo fue. Pero presidencialistas como somos, nos quedamos pensando en el resultado de la elección presidencial. Sin embargo, la coalición que ganó la elección al Congreso de la Unión no tuvo ese 53% de los votos, tuvo casi 10% menos, tuvo el 43.6% de los votos. Eso quiere decir que las oposiciones tuvieron el 56.4% de la votación. Hubo mucho más gente que votó en contra del partido en el gobierno para verse representada en el Congreso que a favor de la coalición del gobierno. Mientras López Obrador tuvo 30 millones de votos, su coalición tuvo 24,5 millones de votos al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. ¿Qué quiere esto decir? Que incluso hubo 5,5 millones de electores de López Obrador que le dijeron: tú vas a Palacio Nacional, te lo mereces, has insistido, puedes ser una alternativa, pero te doy mi apoyo a ti y no a tus diputados ni a tus senadores. Quiero un contrapeso para cómo vas a gobernar. Eso es lo que la gente dijo con su sufragio. Y las insuficiencias, defectos de nuestra ley, nos llevaron a que la minoría de votos, ese 43.6,
tuviera el 60 y tantos % de los legisladores y que la mayoría de votantes se volviera minoría de legisladores. Y eso es un contrasentido democrático, porque las mayorías en las urnas se vuelven minoría en la representación. Eso quiere decir que en México los votos se cuentan bien, pero no se traducen bien en escaños. Y eso altera la voluntad popular. Si no hubiera sobrerepresentación, que la Constitución permite el 8%, y sobre todo si no hubiera la trampa de los convenios de coalición, otro gallo cantaría. ¿Cuál es la trampa del convenio de coalición? Morena formó una coalición con otros dos partidos, el PT y Encuentro Social, y ganaron 220 de 300 distritos electorales. Santo y bueno, ganaron 220 elecciones a diputados de mayoría relativa. ¿Y por qué lo ganaron? Porque la gente votó por Morena. No votó por el PES, que perdió su registro. No le dio ningún triunfo al PT, que quedó en 7º lugar de los 7 partidos que sobrevivieron. La gente votó por Morena y ganaron esos 220 distritos. Pero, como en su convenio de coalición, y la ley dice que hay que asignar los diputados conforme a lo que dice el convenio de coalición, que se escribe antes de las votaciones, Morena solo registró a 106 de esos 220 candidatos ganadores. Aunque eran militantes de Morena, como Mario Delgado, Pablo Gómez, Zoe Robledo, es decir, líderes de Morena, pero lo registraron con la marca de los otros partidos. ¿Qué pasó entonces? Morena solo tiene 106 diputados. De los plurinominales, entonces, hay que darles la proporción. Morena tuvo 38,5% de los votos, ya con los otros dos llegó al 43,6%. Entonces, 106 diputados es el 21% de la Cámara, tuvo 38%, hay que darle otro 17%, es decir, 85 diputados más. Sumaste a los 106, los 85, llegaron a 191 diputados, pero tenían además los otros 114 del PES y del PT, que no eran triunfos ni del PES ni del PT. ¿Cuál es la solución? Poner en la ley que se asignarán los diputados conforme a vote la gente, que le dan al partido por el que la gente haya votado, no que se disfrace con convenios de coalición exante, que se respete el voto. Si la gente vota por un partido, a ese partido se le contabiliza el triunfo. Bueno, si eso hubiera sido, hoy el gobierno tendría alrededor del 45% de los diputados y la oposición el 55%. Ergo, tendríamos un presidente obligado a sentarse a pactar con la oposición cada ley, cada iniciativa. Como venía pasando desde 1997 y como la gente mandó que pasara con su voto. Eso es lo que hay que cambiar. Salvo eso, concentrémonos en lo importante. Disminución de la inseguridad, de la desigualdad, de la pobreza, incremento de la calidad de vida. Quiero simplemente entonces decir que México, si en algo se puede sentir orgulloso, es que dejó atrás las elecciones impresentables, fraudulentas que teníamos a fines de los años 80 y consiguió construir como obra colectiva un sistema electoral que es ejemplo a nivel mundial. No lo perdamos. Si perdemos eso, que además pasa por tener un padrón electoral confiable que no sea manipulado por el gobierno, un árbitro independiente a quien gobierne quien gobierne. Garantías para las minorías. En la democracia, las minorías tienen derecho a existir. La democracia es el único sistema político que no penaliza el disenso, sino que lo reconoce como un derecho, donde el que piensa diferente tiene derecho a existir y es más, tiene derecho a que
quererse volver mayoría y a poderse convertir en mayoría. Esas válvulas de reproducción del sistema democrático no las debemos de cerrar. Hay un magnífico libro que se publicó en español hace 2 años del profesor John Keane, que se llama Vida y muerte de la democracia, que hace un análisis desde antes de los griegos hasta hace poco de cuántas veces la democracia ha muerto en la historia de la humanidad. Y ha muerto muchas veces, desde Grecia, por supuesto, pero el siglo XX es un aterrador ejemplo histórico. Una república, una vida democrática potente, murió para dar paso a una de las peores barbaridades que ha vivido la humanidad, como es el nazismo. En América Latina, ¿cuántas democracias no murieron para dar paso a la terrible noche de las dictaduras? John Keane señala que cuando eso ha pasado, cuando muere la democracia, hay algo común a esos procesos, y es que no hubo suficientes demócratas, que no hubo quien alzara la voz contra el poderoso, que no hubo quien entendiera que la democracia siempre es poder limitado, siempre es poder acotado. Desentenderse del ejercicio del poder, desentenderse de la cosa pública, creyendo que si uno se retrae a lo privado es suficiente, es pues como el niño que cierra los ojos ante un peligro. Puede dejarlo de ver, pero no está más seguro. Hay que abrir los ojos, hay que abrir la boca, no hay que callarse. Porque si la democracia mexicana se eclipsa, puede haber algunos culpables, pero todos seríamos responsables. Muchísimas gracias por su atención. Sí. Ya estamos ciscados con la tecnología el día de hoy. Bien, el tiempo nos ha premiado, es una actividad académica, había programada una parte para preguntas y respuestas, sin embargo el tiempo pues nos ha alcanzado, así que le vamos a pedir a nuestro director, el doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, nos dirija el mensaje final, pidiéndole que pase a este micrófono, por favor, porque si no, luego lloramos. Buenas noches a todos y todas. Agradezco la presencia de la maestra María Lourdes Rosas Moya, consejera presidente de Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán. Bienvenida nuevamente, esta es su casa, lo reitero, las actividades académicas y que se requieran hacer, cuente con nosotros. Al contador público Fernando Balmes Pérez, vocal ejecutivo de la Junta Local, también, bienvenido, esta es su casa. Al abogado Raúl Cano Calderón, vicefiscal especializado en derechos electorales y contra el medio ambiente, también bienvenido. Licenciado Israel Díaz Valadez, director y proyectista del Tribunal de Justicia Administrativa. A la maestra Delta Alejandra Pacheco Puente. A los consejeros, consejeras, representantes y estudiantes de partidos políticos. Desde luego a nuestro autor, Ciro Murayama Rendón, y al magistrado Mateo Salazar Escorra. Amigo, bienvenido, es tu casa. Hoy, el día de hoy tuvimos una plática interesante, y cuando refiero interesante me refiero a la plática de la maestra y al expositor. En el libro, que si bien no abordé todos los temas, porque siempre digo que si abordo todos los temas nadie lo va a comprar, y lo importante es que lo compren, lo lean y lo disfruten, porque tiene temas interesantes, interrogantes, cuestionamientos, reflexiones, pero también algunos retos y dilemas que se tienen que ver, porque como bien dijo, la democracia es producto de un trabajo no de ahora, de años, es producto y el resultado de unas elecciones organizadas, transparentes, pero también la democracia es responsabilidad de todos nosotros. ¿Hacia dónde vamos? Pues
creo que a mejorar cada vez más, pero quedan cuentas pendientes, porque el proceso electoral termina y los que son elegidos tienen la responsabilidad de velar por aquello que nos interesa como pueblo, que nos interesa como ciudadano, la economía, el combate a la pobreza, la inseguridad, tanta delincuencia y que hasta ahorita no se ha reducido, se ha incrementado. ¿Qué nos queda? Defender esa democracia, porque así como se llegó en un proceso electoral con el voto de nosotros, de la misma manera la ciudadanía es el que tiene el verdadero poder a través de la elección, a través de las urnas, a través del voto. Democracia significa kratos y demos, poder del pueblo. Hagámoslo efectivo. Tengo la seguridad de que esta juventud, estos estudiantes que son la generación del futuro, tengan presente esto. La democracia no es algo, es un don que se regala ni que caiga del cielo. Es algo que se trabaja, que se mantiene, que se respeta y que estamos obligados a dejárselos para las futuras generaciones. Muchas gracias a todos por su participación y de verdad felicito al autor nuevamente y muchas gracias a todos ustedes por su presencia.